Consultorio Digital Notarial por Flor Quiguán Altamirano. Emprendimiento, acción y efecto de emprender. Emprender, acometer y realizar un negocio, un proyecto, un objetivo. Emprendedurismo se atribuye al espíritu de hacer que las cosas sucedan de verdad. ¿Por qué hablar de emprendedurismo y por qué platicar de este tipo de temas? Hola, soy la maestra Flor Alejandra Quiguán Altamirano, titular de la Notaría 23 del Estado de México. Y en esta tarde me encuentro con mi colega, compadre y amigo, una vez más, el maestro Víctor Humberto Benítez González, titular de la Notaría 136 del Estado de México. Compadre, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de poder compartir nuevamente contigo estos espacios informativos y más tratándose de este tema que platicaremos el día de hoy y tiene que ver un poco con atrevimiento, un poco con visión y otro tanto con información. Claro, y muy importante saber qué nos depara este 2022. ¿Cómo ves este año? Pues bueno, parece que la pandemia está ya disminuyendo sus efectos en la dinámica económica, empieza a haber flujo, se están retomando las actividades y todo indica que estamos regresando a una dinámica económica. Por eso es que justo es el momento de preguntarse no solamente qué es el emprender, sino si esto es oportuno y hacia qué ámbitos y hacia qué actividades dirigir los esfuerzos y los recursos. Y compadre, ¿qué esperar para este 2022? Porque hablamos de emprender, de iniciar nuevos negocios y nuevos proyectos, pero a veces la situación y bueno, el panorama no es muy esperanzador. Como esta cifra que te voy a compartir, que es del INEGI, que reportó que entre octubre del 2020 y julio del 2021, 1.600.000 negocios cerraron de manera definitiva debido a la pandemia. Sin embargo, en ese mismo periodo también se reportaron la apertura de nuevos negocios. Se conformaron 1.200.000 negocios de tipo micro, pequeña y grandes empresas. Aunque hubo una caída del 8.2% a lo referente en 2019, la gente se inspiró y la gente salió a emprender, a hacer nuevos negocios. A pesar de la pandemia, de la situación económica, política y social, la gente está persiguiendo nuevos objetivos y nuevos sueños. ¿Tú qué opinas? Pues es importante considerar los datos que nos compartes porque evidentemente nos dan un panorama o nos reflejan lo que está ocurriendo y el hecho de que se aperturen y se cierren empresas pues es una dinámica un tanto normal que evidentemente se vio acelerada por esta emergencia sanitaria que todos conocemos. Y aquí es en donde justo entra el ánimo de iniciar, el ánimo de arrancar, que es lo que tú ya correctamente definiste como emprendedurismo, porque finalmente, aunque hay algunas cuestiones que ya no se vuelven tan necesarias con la nueva realidad, hay otras que se requieren y que por supuesto determinan la creación de nuevas empresas, como lo son los servicios a domicilio, como son la atención de todo tipo de servicios en línea. Y bueno, para muestra un botón, justo es lo que estamos haciendo desde antes de que empezara la pandemia, que conste, Sí, conste. iniciando nuestros mensajes a través de las plataformas electrónicas. Entonces, es importante, queriendo iniciar, queriendo emprender, hay simple y sencillamente que considerar cómo está el contexto y en marketing o en el ámbito de empresas se habla mucho de las 4 Ps, ¿no? Si el producto es idóneo para la plaza y en un precio adecuado, y esto evidentemente determinará el perfil de las nuevas empresas, pero bueno, siempre vamos a estar necesitando, por supuesto, bienes y servicios. Claro, y una de las cosas más importantes de emprender es saber qué se quiere realizar. Y no tiene que ser nada más en el ámbito comercial, ojo, también se pueden perseguir fines deportivos, académicos, culturales o de ayuda social. Muchas veces tenemos objetivos diferentes, no solo nos vamos a limitar al aspecto comercial, pero es muy importante saber el objetivo que vamos a perseguir.
Y bueno, nosotros como notarios, ¿cómo podemos ayudar? Pues lo que podemos hacer es formalizar este acuerdo, porque es un acuerdo de 2 o más personas que van a contribuir con su tiempo, con sus recursos, con lo que tengan para poder perseguir este fin. Y las y los notarios los ayudamos a realizar el instrumento jurídico idóneo que va a proteger a este nuevo proyecto que va a ser. Sí, por supuesto. Y con base justamente no solo en las necesidades, sino también en lo que se planea realizar, es justo que se puede pensar en una planeación estructural de una organización, y en las notarías justamente la orientación jurídica se brinda en atención a las necesidades. No es lo mismo alguien que pretende iniciar un negocio familiar que pudiera caer en lo que llamamos la microempresa, a probablemente alguien que esté pensando en emprender una pequeña o mediana empresa. Las necesidades cambian y por lo tanto también las necesidades operativas. No podemos pensar a lo mejor en un consejo de administración y en una estructura muy elaborada cuando se trata de una microempresa con 8 trabajadores, ¿no? A lo mejor. Entonces, justo aquí es en donde entra la simbiosis de las necesidades, de los requerimientos, de los proyectos, con la estructura organizacional que es la que se plasma en las escrituras constitutivas. Claro. Y también algo muy importante que le queremos comentar a la gente que nos ve esta tarde es que cuando se va a emprender, cuando se van a unir esas voluntades para perseguir este objeto, de esa unión de voluntades van a ser una persona diferente a las personas físicas como tú y yo que la conforman. Esto van a ser una persona moral o persona jurídico colectiva, a lo que nosotros las y los abogados llamamos ficción legal. Le llamamos ficción legal porque nace, se crea y no la ves caminando ahí por la calle, por eso es una ficción legal. Pero esta persona que se crea va a tener derechos y obligaciones igual que nosotros, inclusive puede tener derechos fundamentales. Sí, por supuesto. Eso último que acabas de comentar fue la principal modificación dogmática a nuestro marco jurídico, porque efectivamente hasta la década de los 90 se habló tradicionalmente de las garantías individuales y justo cambia la percepción para hablar de los derechos fundamentales de las personas. ¿Cuál es la diferencia? Aquí están incluidas las personas morales o jurídicas colectivas, como correctamente lo menciona la maestra Flor, y esta persona que en realidad sí resulta ser una ficción, pues es distinta a los integrantes, como ya lo comentas, y por lo tanto va a ser titular de derechos y va a estar sujeta a obligaciones, que también es importante desde el inicio al planear tener en cuenta, porque muchas veces pensamos que iniciar una asociación, iniciar una sociedad, no va a tener grandes repercusiones en muchos aspectos, pero en las notarías, por supuesto, proporcionamos la información adecuada para que los socios, los asociados o los accionistas, según se trate, sepan que van a tener que presentar declaraciones informativas mensuales, por ejemplo, van a tener que llevar un control patrimonial, van a tener que suscribir acciones y una serie de implicaciones que no son tan complicadas, pero que sí es necesario tener en consideración. Y para eso justamente estamos las notarías. Exactamente. Y las asesorías son gratuitas. Tenía que hacerme mi comercial. Por favor, mándenos todas sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen. Si no, por ahí se las vamos a poner. Y mándenlas para que al final podamos contestarlas. Y bueno, estas personas morales o personas jurídico-colectivas las podemos dividir en 3 grandes grupos, que son las asociaciones civiles, las sociedades civiles y las sociedades mercantiles. Y vamos a explicar cada una de ellas. La primera, las asociaciones civiles, son las que conforman 2 o más personas para perseguir fines que no tienen nada que ver con lo económico ni con la especulación comercial. Estas son asociaciones civiles. ¿Y qué ejemplos nos puedes poner de estas asociaciones? Platícales a nuestros amigos para qué sirven estas asociaciones. Las asociaciones civiles son personas
colectivas que se crean o la unión de dos o más personas consideradas individualmente se da para un fin que no sea transitorio, pero que no persiga fines de lucro. ¿Cuáles serían los casos más conocidos de estas asociaciones civiles? Pues evidentemente tenemos las fundaciones, por supuesto, aquellas personas que se dedican a la beneficencia y bueno, tenemos por ejemplo instituciones que no por ser asociaciones civiles son necesariamente pequeñas, ¿eh? Tenemos el caso de la Cruz Roja, por ejemplo, que tiene la naturaleza de ser una asociación civil esencial y bueno, sabemos todo lo que implica la Cruz Roja desde el punto de vista personas y recursos, pero no persigue fines de lucro. Entonces, las fundaciones, las agrupaciones que tienen como finalidad auxiliar a los sectores vulnerables y por supuesto tenemos dentro de estas las instituciones de asistencia privada y todas estas que no persiguen un fin de lucro, ¿no? Así está establecido en la ley. Exactamente, también puede ser su grupo de amigos que quieren conformar un club deportivo, un club cultural, todo lo que no sea especulación comercial ni económica. Y esto nos da paso a abrir del segundo grupo de personas morales o jurídico-colectivas, que son las sociedades mercantiles. En estas sociedades se unen dos o más personas y aquí sí persiguen un fin preponderantemente económico, pero sin llegar a la especulación comercial. Sí no van a ser almas de la caridad, podríamos decir como una asociación civil, sí van a buscar un beneficio económico, pero sin llegar a la cuestión de especulación comercial. ¿Y cuáles podrían ser estas? Pues las sociedades civiles que efectivamente has descrito de manera puntual, las más conocidas son aquellas que están dedicadas a cuestiones educativas, por ejemplo, los colegios principalmente están constituidos como sociedades civiles, los despachos que están encargados de realizar actividades o estudios de consultoría, servicios profesionales, todas estas tienen la naturaleza de ser sociedades civiles, porque si bien persiguen un fin de lucro, efectivamente no tienen una actividad de especulación comercial o mercantil. Entonces, si hay un grupo de arquitectos que deciden unirse y conformar una sociedad civil, o un grupo de abogados que deciden constituirse para conformar un despacho sumando esfuerzos, sí van a perseguir evidentemente un fin de lucro, un beneficio, pero aquí no está presente el comercio, no hay especulación. Estamos hablando de servicios que caen en el derecho civil y esa es la diferencia con el tercer tipo de sociedades al que ya te has referido y que enunciaste inicialmente. Y claro, pues ahí vienen finalmente las sociedades mercantiles, que como su denotación en el nombre lo señala, son mercantiles, buscan un fin de especulación comercial. Y estas son las micro, pequeñas y medianas empresas de este país. Y bueno, como es la tarde de los datos interesantes, les voy a compartir otro dato, compadre. También estadísticas del INEGI, en el año 2019, el 94.9% de las empresas que existen en este país son microempresas. El 4.9% son empresas pequeñas y medianas y únicamente el 0.2% son las grandes empresas. Muchas personas tienen esta noción que creen que las empresas son, pues no sé, Coca-Cola o la gran fábrica, y son la papelería, la tlapalería, la panadería, los negocios de nuestras comunidades. ¿Y cuáles serían estas sociedades mercantiles que les puedes platicar a nuestros amigos, las más socorridas o las que más vemos en notaría? Sí, por supuesto. Bueno, el dato es muy ilustrativo. Efectivamente, más del 99% de estas sociedades mercantiles caen en lo que ha catalogado la autoridad, concretamente el gobierno, a través de la Secretaría de Economía, como MIPYMES, ¿no? Micro, pequeñas y medianas empresas. La diferencia justamente está en que las micro
empresas, de acuerdo a lo que establece la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, así se llama la ley, describe que son micro aquellas que tienen 10 o menos personas que trabajan en ellas, son pequeñas aquellas que oscilan entre los 11 y 50 entre trabajadores y personas, y finalmente son medianas aquellas que oscilan entre los 50 y 250 trabajadores o personas que las conforman. Más de 250 ya se consideran grandes empresas. Lo mismo, hay una clasificación de ingresos anual que se hace cuando los ingresos son menores a 4 millones de pesos, se consideran micro. Cuando son entre los 4 y los 50 millones se consideran medianas. Cuando son entre los 50 y los 250 millones de pesos son medianas, perdón, las pequeñas son entre 50 y 250, y más de esa cantidad son grandes empresas. Entonces, por eso es, ya con estos datos podemos inferir que la mayoría de las sociedades que se conforman, pues obviamente no superan, Dios quiera que así sea algún día, pero no superan los 50 millones de pesos de ingresos al año. Entonces, por eso es que resulta ser la mayoría, al tener esta estratificación, las que están consideradas dentro de las micro, pequeñas y medianas. Y entonces justamente tenemos las papelerías, las panaderías, los restaurantes, que la gran mayoría de las tiendas, restaurantes y comercios que vemos son personas morales, y en este caso sociedades mercantiles, y por eso es que la generalidad del comportamiento va a radicar en la economía mexicana, pues en este sector que ya comentaste, ¿no? Es muy importante el dato, más del 99%. Así es, compadre. Una empresa genera empleo, innovación, producción, remuneración. Son el motor de los países. Pero bueno, lamentablemente la mayoría de las empresas, de los negocios que existen en este país, están irregulares. No pagan impuestos, no tienen un establecimiento fiscal, no dan seguridad social a sus trabajadores. Esto los limita muchísimo, ya que al no estar legalmente constituidos, no pueden facturar, no pueden acceder a créditos que se les dan, a programas estatales, federales de apoyo a ciertos sectores. Es por eso que en esta charla queremos concientizarlos de que es muy importante crear legalmente una empresa, y si ustedes ya tienen su negocio, pues constituirla, regularizarla de la manera que debe de ser, para que puedan acceder a todos estos beneficios. Entiendo que en este país dicen, ay, ¿para qué me van a empezar a cobrar impuestos? O como lo comentaste en un principio, tengo que llevar contabilidad y tengo que pagar un contador. Si entrar a la regularización podríamos hacer las cosas de la manera que debe ser, sí nos va a implicar un gasto, pero créanme que los beneficios son mayores que estar nada más en la irregularidad. Es como, bueno, voy a decir rápidamente la historia de una pastelera que tengo ahí en mi municipio de Nesa, que ella hace unos pasteles deliciosos. Y entonces una persona que trabajaba en una empresa de banquetes muy grandes la quería contratar, pero pues ella no estaba regularizada. Entonces le digo, pues no, mijita, pues yo sí necesito que tengas tu pequeña empresa para que hagamos convenios, que me factures, y pues te voy a dar mucha chamba. Entonces ella acudió con nosotros y creyó que era súper complicado regularizarse, que cómo iba a crear una empresa. Pues la verdad se la constituimos, la asesoramos, asesorías gratuitas, y la creó, y con eso pudo ella acceder a otro tipo de negocios, pudo estar en otro nivel y pudo darle seguridad social a las personas que trabajaban con ellas. Entonces es muy importante esta regularización. Sí, por supuesto. Aquí es importante subrayar algo que has dicho de manera muy acertada: los beneficios de la formalidad. Parecería justo que solo se trata de trámites, o solo se trata a lo mejor de meterse en problemas por lo que comentabas, pago de impuestos y una serie de cosas, pero no, porque si lo reflexionamos, en realidad brinda a la empresa una posición distinta, no solamente en temas de competitividad, porque finalmente pues no hay monopolios, y todos los sectores
de acuerdo a las actividades que tengan, siempre van a tener competencia. Entonces, si nuestra competencia está bien constituida y eso les permite, como ya se comentaba, expedir comprobantes fiscales, tener la certidumbre de una ubicación en la cual se puede solicitar a lo mejor el que respondan en el cumplimiento de obligaciones, pues evidentemente su demanda va a ser mayor, es decir, va a tener mucho más flujo y mucho más actividad. Entonces aquí un poco la parte del emprendedurismo no es solamente atrevernos a hacer las cosas, sino atrevernos a hacerlas bien, porque justo iniciar en la informalidad alguna actividad, obviamente sí requiere de valor, de confianza, una serie de cosas, pero no nos va a llevar al destino deseable y es en el que todos ganen. Y aquí, por ejemplo, yo también veía hace unos días un tema de unos restauranteros que estaban solicitando, estaban buscando quién les proveyera de bebidas alcohólicas y pues no encontraban a alguien que cumpliera con todos los requisitos que una empresa grande solicita, pues para tener la seguridad de que van a responderle en las obligaciones que adquieran los proveedores. Y estábamos hablando en este caso de un contrato importante, de una cantidad importante de botellas solicitadas y por supuesto de una cantidad de dinero también relevante, ¿no? Entonces aquí es en donde viene justo la sugerencia de formalizar, no para perder tiempo, no para gastar dinero, sino para tener una mejor perspectiva del negocio que se está emprendiendo. Claro, y ahí entramos las y los notarios. ¿Y qué es lo que hacemos? Formalizamos ese acuerdo de voluntades en los que se va a conformar la empresa. Y no es complicado, no es caro. Bueno, ahorita a ti te voy a dejar lo de los pesos y centavos. ¿Cómo se hace? Simple y sencillamente acuden con nosotros a la plática, nosotros les vamos a dar la orientación, nos van a decir a qué se quieren dedicar, cuáles van a ser sus alcances, dónde va a ser su domicilio, qué pretenden al unir estos esfuerzos, cuál es el objeto que pretenden ejercer, realizar. Entonces nosotros vamos a formalizar ese contrato, les vamos a decir qué tipo societario es el que es más conveniente para ustedes, si para ustedes es mejor una sociedad civil o una sociedad mercantil o qué tipo de sociedad mercantil, se firma el acuerdo de voluntades e inscribimos en el registro público, ya sea de personas morales y una sociedad civil o asociación civil o el de comercio, una sociedad mercantil, los instruimos en todo. No tienen que gastar, bueno, no quiero quitarle el trabajo a los grandes corporativos, que bueno, ellos llevan empresas transnacionales y muy importantes. No, las y los notarios somos sus asesores para constituir sus empresas. Tienen que acudir con nosotros. Las asesorías, lo vuelvo a repetir, son gratuitas y todo lo que necesiten estamos para servirles. Esa es nuestra chamba, esa es nuestra labor, ayudarlos. Pero también esta plática, una de lo que hemos dicho es concientizar de que tienen que regularizar. Miren, les voy a pasar una encuesta ahorita si me pueden apoyar. Esta se me hizo muy interesante y creo que la deberíamos replicar en el Estado de México. Es de los colegas del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. La hicieron en el 2020, es de investigaciones sociales aplicadas y aquí se señala en esta encuesta las estadísticas de cómo la gente no tiene conciencia de crear empresas y que no saben a veces ni siquiera que las notarías les ayudamos a eso. Antes hasta les apoyamos en la inscripción del RFC. Bueno, actualmente no, pero lo que hacemos es ayudarlos a constituir estas sociedades. Sí, por supuesto que esto que acabas de comentar resulta ser fundamental en la etapa de planeación, el diseño. ¿Qué es lo que voy a realizar o lo que pretendo realizar? Y con base en ello van a derivar las necesidades y así se va a dar la sugerencia que nos va a dar en forma gratuita la notaría. Y hay variaciones, por ejemplo, dentro de las mismas sociedades mercantiles. Hay sociedades anónimas que lo que se busca al constituirlas es el capital y ese capital se representa en acciones. Entonces, a mí como conformador o emprendedor al formar una sociedad anónima, lo que me estaría importando es el capital.
no me interesa mucho quién lo aporte siempre y cuando pague el valor representativo de las acciones. Y en cambio se vuelve diferente cuando lo que yo busco es justo asociarme o generar una sociedad con una persona en particular por sus particularidades, valga la expresión, personales, sus habilidades, su condición e incluso su prestigio, su nombre. Y entonces ahí sí no me da lo mismo si de repente lo sustituye alguien más, porque estamos buscando justo estar asociados con esa persona. Y ahí entraría, por ejemplo, una recomendación de conformar una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad incluso de nombre colectivo, que es menos usual. Pero justo a esto se refiere el planteamiento. De acuerdo a lo que se busque, de acuerdo a lo que se necesite, será la sugerencia para el diseño de nuestra organización que va a ser esta sociedad. Lo mismo, ¿me conviene una administración unipersonal o me conviene una administración colegiada? Y así vamos a ir poder atendiendo a esas necesidades al conformar la escritura constitutiva, que en realidad es un traje a la medida. Vamos diseñándolo conforme a lo que nos plantean los solicitantes. Sí, por eso en este foro queremos invitar a las y los emprendedores a crear sus personas morales o personas jurídico-colectivas para cumplir el objetivo por el cual se están uniendo estos esfuerzos. Nosotros, esta no es clase de derecho, nosotros somos abogados y podríamos decir aquí todos, como dijiste, los tipos societarios, pero más que nada queremos acercar esta función notarial a la gente que no la conoce, y que bueno que no la conoce porque si no, no tendríamos chamba, y para que sepan que pueden acudir con nosotros a esto. Y bueno, para cerrar voy a platicar una última encuesta, porque es muy importante saber los números. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Esto nos da la radiografía de nuestra realidad. También del INEGI, ya soy fan del INEGI. Esto nos señala que 2 de cada 3 negocios que operan en México son informales. Imagínense el grado de informalidad que hay en este país. Y en conjunto solo aportan 3 de cada 100 pesos de la riqueza producida en las unidades económicas. Esto quiere decir en los negocios que están disque constituidos o que existen, que les puedo decir que hasta el vendedor que está ahí en la banqueta vendiendo es un microempresario, es un comerciante que bueno, seguro tiene alguien más que le ayude. Entonces es importante crear estos marcos jurídicos. Como les dije, que vayan a hacer que puedan cumplir con su objeto. Y las y los notarios los vamos a llevar de la mano toda la vida de su bebé, de esta persona jurídico-colectiva, persona moral que van a ser, ya que desde la Constitución los vamos a asesorar, se la vamos a constituir, que necesitan hacer cambios, les vamos a protocolizar las asambleas que realicen, los vamos a asesorar para decirles cómo se tiene que hacer, inclusive cuando la quieran matar, cuando la disuelvan y la liquiden, vamos a estar ahí, porque todo lo tienen que hacer ante nuestra fe y nosotros los apoyamos con absolutamente todo. Somos sus compañeros y somos sus aliados, asesores que en toda la vida de este proyecto, de este bebé que van a hacer y que es el que van a emprender. Y bueno, compadre, la última y nos vamos, tu última reflexión. Reiterar la invitación a consultar a las notarías, obviamente a las notarias y los notarios, porque el ser asesores gratuitos brinda una perspectiva diferente a quienes pretendan emprender. Y no solamente hay que verlo desde el punto de vista formalidad e informalidad, sino hoy existen riesgos de los que muchas veces no estamos conscientes. ¿Cómo sabemos si la persona con quien estamos tratando en este momento de hacer negocio tiene malos antecedentes, si está boletinada a lo mejor por estar haciendo fraudes o está en las listas negras de las autoridades fiscales por ser facturero? ¿Cómo tenemos esa seguridad al realizar una actividad de negocios cotidiana? Pues la verdad es que casi nunca lo hacemos. Las prácticas de conoce a tu cliente y conoce a tu socio, pues están empezando a permear en el mundo de los negocios, pero realmente no tenemos una cultura de hacerlo. En las notarías, al acercarse y al presentarse quienes
tienen la intención de constituir una sociedad, por obligación de la ley se verifican todos los antecedentes jurídicos, financieros y evidentemente fiscales. Y entonces aquí tenemos una doble garantía. Después de haber acudido a una notaría y después de haber proporcionado los datos y los papeles personales, vamos a tener la certeza de que con quien estamos tratando no puede generarnos algún problema en el futuro del cual ya va a ser muy difícil salir, ¿no? Y todo a lo mejor por no gastar, por decir algo, por no gastar 3,000 pesos o 5,000 pesos, vamos a estar después, que nos salve de Dios, vamos a estar después involucrados en un tema penal, de delitos, de cárcel, y no vale la pena el riesgo. Es una especie de seguro, lo hemos dicho varias veces, siempre el consultar y acudir a una notaría en búsqueda de la solución que resulta ser legal, pues obviamente es un seguro para evitar todos estos riesgos y para evitar que puedan ocurrir todas estas cuestiones de las que ya estamos huyendo de por sí, ¿no? Entonces, pues ya saben, las y los notarios estamos para servirles. Aquí mi colega, Notaría 136 del Estado de México. ¿Puedes dejar tus datos otra vez a nuestros amigos? Sí, por supuesto. Claro que sí, muchas gracias. Nuestro sitio de internet, y ahí van a encontrar todos los datos, es notaria136.com y bueno, ahí están todos los datos en ese sitio. Están nuestros teléfonos, nuestra ubicación. Van a encontrar una serie incluso de documentos y videos informativos y por supuesto será un privilegio tenerlos como visitantes virtuales en este sitio. De igual manera, Notaría 23 del Estado de México. Saludo a mis paisanos de Nezahualcóyotl. La página www.notaria23edomex.com.mx y en nuestras redes sociales, ya saben, Facebook, Notaría 23 Edomex, Instagram de igual manera, y también todo esto lo pueden ver en nuestras redes sociales o en el canal de YouTube Flor Kiwan. Pues muchas gracias, espero que esta plática les haya servido. Tenemos todas sus preguntas que nuestros compañeros han estado contestando durante este periodo y de todas maneras se queden el tiempo y más adelante nos pueden contactar para cualquier duda. Y recuerden, iniciemos este 2022 emprendiendo y regularizando nuestro futuro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, buena tarde. Notaría 23 del Estado de México.